desde siempre han sido las más bellas. Su personalidad y su triunfo en el centro de la polémica. Son las soberanas de una historia que inició hace 80 años en el puerto de Veracruz. En las fiestas veracruzanas de Carnestolenda, la imagen de la belleza la representan desde hace 8 décadas las mujeres más bellas de Veracruz. Era la mitad de la década. Eran los alegres 20s, a la que se le llamó la época del jazz, desenfrenada y loca. El mundo luchaba en ese entonces por emerger de antiguos regímenes monárquicos. Eran los tiempos del Charleston, la radio y de Rodolfo Valentino. Nombres como Adolfo Hitler, Mussolini y Stalin empezaban a resultar familiares para asociarse, en la década posterior, con las peores atrocidades jamás conocidas. Fue la década en que Alexander Fleming descubrió la penicilina y en la misma que Albert Einstein ganó el Premio Nobel de Física, donde incipientes logros tecnológicos perfilan una era donde surge la nueva mujer, esa de los pantalones anchos y los abrigos de piel, esa de maquillaje intenso y de las películas mudas. Mientras tanto, México emergía de las revueltas que habían provocado décadas anteriores la revolución y la sociedad se integraba a las nuevas corrientes que prevalecían en el mundo. En ese entonces, el puerto de Veracruz era el escenario de entrada de todas las innovaciones de la época. Así es como, por iniciativa de un grupo de inmigrantes españoles que formaban parte de la aún aristocrática sociedad porteña, que surge la idea del carnaval y sus reinas. Digamos que fue un periodo, la primera mitad de la tercera década, pues de mucha agitación política, donde se manifestaron desde los grupos populares pidiendo un alto al costo de la vida, al costo de la habitación, solicitando médicos y medicinas, los derechos obreros y sus garantías, todo eso estaba, digamos, en la escena, ¿no? Después, una vez que se logran las conquistas en todos los terrenos y donde el Estado mexicano empieza, digamos, a tranquilizar o a dar una serie de soluciones a estos problemas sociales, pues ¿qué pasa en el puerto? Con un puerto donde la población es muy móvil, donde hay una dinámica muy particular, bueno, pues entonces yo creo que empieza una etapa de convivencia ya entre obreros y patrones, o patrones y obreros, empleados, etcétera, que hasta cierto punto había habido un distanciamiento. Y bueno, a partir de 1925, que es el primer carnaval, pues comenzará una etapa de entendimiento que comienza con una fiesta. Sin embargo, desde el siglo anterior ya se habían generado antecedentes de esta fiesta popular. Bueno, el carnaval ha existido desde 1700. Eso es algo que muy pocas personas saben o que muy pocas personas reflexionan sobre ello, con los vaivenes de la época. Por ejemplo, en 1825, durante el reinado de Maximiliano, era terriblemente complicado tener un carnaval. Al llegar el nuevo siglo, ya en el siglo XX, el carnaval surge como una fiesta popular que responde a las necesidades de la gran élite. O sea, la aristocracia hacía en los elegantes salones una fiesta y el pueblo entonces decide tomar la fiesta y la hace suya. El carnaval cobra forma en el año de 1925, cuando se elige la primera reina. Pues inicia un grupo de veracruzanos sentados en el café de la parroquia, en una mesa, platicando de las fiestas, porque esas fiestas se generan en otro lugar, en otro estado, que es Tabasco. Allá se inician las fiestas, entonces lo traen ellos, lo comentan y bueno, pues al fin muchos de ellos españoles hacen la fiesta, organizan la fiesta. ¿Y quiénes son las primeras reinas? Obviamente que sus hijas, sus sobrinas, que ellas mismas hacen los carros del carnaval. Lucha Arraigada, su graciosa majestad, Luz I, fue coronada el 21 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Principal del Puerto de Veracruz.
Los precios de entrada de la coronación de esta hermosa reina que obtuvo el triunfo por 71.610 votos oscilaron entre 55 centavos y 12.60. En ese tiempo, los carros alegóricos que participaron fueron los de los ferrocarrileros, de las empresas automotrices, los introductores de pulque, los rotarios, la Cruz Roja, el Club Veracruzano de Regatas y el periódico El Universal, entre otros. Muy poca información documental se ha realizado en torno al origen y desarrollo de la fiesta popular, a no ser por el libro de Ana María Silva, quien conserva en su acervo fotografías, como esta, que muestra la belleza de una de las primeras princesas del carnaval, en el año de 1925. En 1926, Lucha Fentanes fue la reina. Se dice que entonces hubo por primera vez un rey feo. Se llamó Papacito. En la década de los 30, el mundo empezaba a hacerse pequeño. Inventos como la televisión y los primeros viajes aéreos determinaban una nueva época, y Hollywood despuntaba como la fábrica de los sueños. En México nacían corrientes artísticas de vanguardia y Veracruz seguía siendo el puerto más importante del país, y la gran fiesta del carnaval se renovaba cada año, impregnada de colores y formas y, por supuesto, engalanada de la belleza de sus reinas. No fue por votación. Primero salieron los votos en el periódico, en el dictamen, y ya después se vendían certificados. Y entonces se te formaban comités partidarios tuyos, y entonces esos hacían fiestas, y ahí vendían los certificados para elegirme. Digo, a cada quien elegía a su candidato. Y en el último, que fue el Comodoro Rodríguez Malpica, el que nos salió a anunciar que había salido yo, porque primero nombraron a Esperancita. Esperancita usa tantos, y en eso ya dicen, Beatriz Loyo, ay, y me aventaban para arriba, me voltaban para abajo, bueno. Pues no me dejaban, no me daba permiso mi papá. Y entonces estaba yo estudiando aquí en México, porque yo me recibí de dentista, y estaba yo estudiando aquí en México en la universidad, cuando mi papá me mandó decir que esa Navidad no podía yo ir a la casa, a la Veracruz. Y me la hicieron pasar aquí, porque él no daba el permiso. Y hasta que ya, pues, lo convencieron. Y el 5 de enero, en el ferrocarril llegué. Es que entonces decían que la de segundo lugar iba a ir Emperatriz Carlota, el traje. Y entonces, empezaron mis partidarias. Pues tú de qué vas, pues ella va a ir de María Antonieta, de eso fui. Me pusieron una peluca el día de la coronación, y la peluca, como la habían encargado a México aquí, me quedó chica, y la peluca iba jalada por todos lados, era plateada era. Y así me pusieron, porque ya no sabían qué ponerme para el día de la coronación. Y después, cuando salí en el carro, que me la quité con mi pelo oscuro, decía la gente, esta sí es. ¿No me conocían de peluca? Pues sí, ni yo me conocía. Sí. Cuando Beatriz Loyo fue reina, se renovó la presencia del rey feo con Pámpano II. El carnaval cobró con este personaje una inusitada popularidad, a tal grado que se le dedicó una tonadilla que prevalece hasta nuestros días. Entonces el rey más popular que ha habido de esa época es Pámpano I, Pámpano, el rey del carnaval, que además hay una canción hecha exclusivamente de la gente de los portales. Al principio la estrofa era, Pámpano es el rey de carnaval, porque así fue elegido por la flotilla del fiscal,
y ahora la modificación es del portal. Pampa no fue el rey del carnaval, Pampa no fue el rey del carnaval, porque así lo quiso la gente del portal. Y Pampa no camina con la punta al pie, Pampa no también. Y ya se vuelve a repetir la melodía, y esa es la que todos, la gente en los portales, es la que bailamos hasta la fecha de ahorita. En esa década, la belleza de las reinas fue un imperativo en cada uno de los carnavales, presencia soberana con la que siempre se identificó el pueblo. La década de los 40, más que ninguna otra del siglo XX, estuvo dividida entre siniestras destrucciones y la esperanza de mejores tiempos. En el mundo triunfaron artistas como Frank Sinatra, y Casablanca se hizo famosa gracias a la filmación del largometraje homónimo, así como por ser un lugar de reunión de importantes políticos de la época. En México, la recién nacionalizada industria del petróleo traía nuevas perspectivas de desarrollo. Los medios de comunicación cobraban una importancia singular y sus páginas eran el medio para conocer los acontecimientos mundiales, nacionales y locales. Veracruz seguía identificándose como el lugar donde se generaban las más diversas expresiones y donde las innovaciones eran parte de la vida cotidiana. Así, en el puerto de Veracruz, en la entrada de México hacia el mundo, los patrones de moda internacional se reproducían de igual manera y el carnaval era el motivo para lucir y derrochar todo aquello que convulsionaba a las generaciones de la época. Antes los carnavales duraban menos días, ¿no? Entonces, bueno, los 3 o 4 días que duraba el carnaval, ella era la soberana de las fiestas. Y una soberana que recorría lugares que eran insólitos, desde recorrer el mar, recorrer la cárcel, recorrer asilos, recorrer donde la gente la aclamara, ¿no? Y la pudiera ver. Entonces, tengo muy bonitos recuerdos de mi juventud. Uno de ellos es ese, el que fui coronada reina del carnaval. Pues yo tenía 15 años cuando me coronaron. Un poquitito más. Pero muy poquito, no llegaba yo a los 16. Y sí, me hubieran ganado. Desgraciadamente, para ellas, pues yo tenía muy buen... Además el dictamen. No, y todas mis amigas, nosotros teníamos muchas amistades. Eso es muy bonito. ¿Para qué más que la verdad? Vaya, encuentra uno mucho cariño, mucho respeto. Ahí va la reina. A mí me daba pena, porque los muchachos, ¡ay, ya va la reina! Pues ya me volteaba, yo me reía con ellos y los saludaba, lo menos que podía yo hacer. Pues llegó uno corriendo, me brincó aquí, lo tardé. Uy, sí, estaba tan gracioso el monigote. Y a mí me gustaron, siempre me gustaron. Fue la década del rock, cuando irrumpió para explotar en los oídos de las nuevas generaciones. Fue la década de los cambios, donde la mujer emergió como un elemento que reclamaría su derecho de ser y estar. Figuras como Marilyn Monroe, Margaret Thatcher, Eva Perón despuntaban como íconos predominantes de la época. En México, la mujer obtiene el derecho al voto, y es una época donde la moda sigue recibiendo las influencias de Estados Unidos, París y Milán.
Fue en los años 50 cuando Rocío Beceiro es coronada reina del Carnaval de Veracruz. En esa fecha se celebraron también las bodas de plata de esta fiesta popular. ...1960 fue la década de los despertares, de la transición y de la búsqueda. Las generaciones pugnaban por el amor y la paz ante la guerra de Vietnam. La psicodelia inundó los espacios, experimentar fue la moda, y los jóvenes en México, en el año de 1968, marcaron un hito en la historia de las manifestaciones. Llegaron a nuestro país las Olimpiadas, pero en Veracruz los carnavales siguieron su cauce. Y como signo de los tiempos, la soberana del carnaval de 1962 marcó un cambio significativo. Tarsila no fue una soberana proveniente de la aristocrática sociedad porteña. Se trató de una secretaria de TAMSA, quien por su simpatía y belleza superó con mucho a las otras participantes. Ella trabajaba en TAMSA, era secretaria de TAMSA y estaba compitiendo con una chica que era Carmela Franco, que su papá trabajaba en la finca Sayula, era el que cuidaba la finca, pero pues tenía situación económica. La otra era Leti Loyo, que su papá era un agente de la Armada que trabajaba en un barco. El papá de esta niña, de Carmela Franco, que fue la primera princesa, ya tenía todo preparado en el Casino Español para que después de que fuera elegida su hija reina, inmediatamente trasladarse todos a la cena. Oh, sorpresa, cuando andábamos todos en el Zócalo dando vueltas y los votos y todo, cuando sale el licenciado, queridísimo abogado, don Eliseo Reinaldo Maldonado Fuentes, va diciendo que la reina del carnaval se llama Tarsila Morales. ¿Qué hizo? Don Cecilio López, el líder del sindicato de TAMSA, agarraron y metieron todo el dinero del mundo y sacaron a su reina de TAMSA. Bueno, pues yo desde niña veía a las reinas cuando salían en los desfiles y siempre dije, yo voy a ser reina del carnaval. Y pues fue mi ilusión. Y la verdad tengo recuerdos muy bonitos de cuando yo salí de reina. La gente, fui una de las reinas pues más populares, me apoyaron todos los sindicatos, ferrocarrileros, estibadores. O sea, que yo era más bien del pueblo. Fue el cambio. Es que las mujeres antes no participaban y en esos años empezamos a defender nuestros derechos, ¿no? En mi coronación estuvieron, fue la primera vez que se reunieron los tres grandes, que era Agustín Lara, Doña la Negra y Pedro Vargas. Pues fue muy emotivo. Agustín Lara me cantó Mujer, y para mí eso me emocionó muchísimo, pues un señor que, pues de su categoría, que fuera a cantarme humildemente, como él decía, Su Majestad. Y cuando me eligieron, pues fue muy emotivo y me sentí muy orgullosa de que la gente participara conmigo. Me invitaron y me encantó siempre participar en todo lo que sea carnaval. 2 años anteriores había sido bastonera y bueno, por eso sabía todo lo que es el ambiente de carnaval y todo. Y me invitaron y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y luego, bueno, eso fue en octubre, me puse a trabajar muchísimo, formé mi comité. Mi hermano tuvo mucho que ver en esto, como siempre los papás no quieren, luego se sienten muy orgullosos y bueno, cuando salí de reina estaban que no cabía. El vestuario en sí, a mí fue la primera vez que me vistió el señor Tirso Urreta y me hizo unos vestidos muy bonitos, porque no tenían ya ves que ahora como, qué sé yo tienen, que si era Romeo y Julieta, no, pues no, yo lo único que fue un poco inspirado en Cleopatra, pero lo demás, el otro fue un tipo español. Y me acuerdo que un traje que llevé, que era así como tremendamente atrevido,
porque no llevaba sostén, sino que llevaba un forro el vestido y traía un rombito aquí, pero un rombito, y atrás la espalda a la mitad, y entonces era así como, ¿qué? ¿No traes brasier? Y ahora lo ves y te da risa. En 1969 el carnaval fue el primero en realizarse en el Estadio Pirata Fuente y también por primera vez se proyectó a nivel nacional a través de una de las televisoras más conocidas del momento. Sin embargo, para la soberana no todo fue placentero. Y no es aquí que me encantó mi coronación, aquí entre nos, porque eran demasiados artistas. Bueno, según yo calculaba que pues en medio del estadio, imagínate, pues la reina pues la vieron pasar y con toda la corte y nos veíamos como miniaturas, lejísimos. Y los artistas que vinieron eran, pues te digo, todo el elenco vino, ya estábamos medio dormidos porque de veras que fue bastante largo. Y En los años 70, Avándaro consolidó la corriente hippie, recién surgida en la década anterior. Las manifestaciones de los jóvenes seguían su cauce. El feminismo se consolidó y el comunismo empezó a ver sus primeras derrotas en América Latina. Otro sector de jóvenes ya miraban hacia otro lado. Lejos de los conflictos, iniciaba la era de la información y de los medios de comunicación. La televisión cobró un auge inusitado y el mundo se preparaba para nuevos horizontes. En aquella época a mí me tocó que fuera elegida por un jurado. Las personas que había elegido, sí, el comité de carnaval eran personas honorables y ellos fueron los que la eligieron. Se hizo en el Club de Leones y éramos 6 candidatas y ellos fueron estas personas fueron las que me eligieron, afortunadamente. Tenía yo 19 años en esa época. ¿Y qué se usted como? Pues cuando estaba yo en la pasarela, que era la competencia, pues estaba nerviosa y al mismo tiempo pues una gran emoción. Fue la primera vez que se hizo por elección y aparte de que el gobierno nos apoyó, pues varias empresas también de Veracruz apoyaron para que se hiciera así esa vez por elección, porque anteriormente había sido por votación. El domingo era el desfile principal. El lunes también era un desfile, otro desfile, y el martes era íbamos vestidas de jarocho. Yo, la verdad, se me hacía muy bonito ser reina del carnaval, pero nunca me imaginé que llegara yo a tener esta oportunidad. Mira, fuimos 4 participantes y era por dinero. Empezamos como 3 meses antes de la elección final. Todo el dinero que obtuvimos se entregó y eso fue lo que me dio el triunfo. Yo estaba en segundo año de bachillerato, casi no fui a la escuela por andar en campaña, pero bueno, al final logramos el objetivo. El carnaval, fui la reina número 50, pero en aniversario era el 49. Hubo un evento en el Auditorio Benito Juárez, ahí fue mi coronación, pero en ese carnaval toda la semana hubo eventos. Fue el último año que estuvo mitad en el centro y la otra mitad en el bulevar. Pues el único contratiempo que tuvimos a lo mejor fue el mal tiempo, porque me tocó un norte y el martes de carnaval en la tarde, que sales de jarocha caminando, nos tocó lluvia, pero salimos con lluvia. El carnaval no se detuvo, tuvo que salir todo. Pues fue mi carnaval y fue muy bonito. Yo me divertí mucho. Los 80 fueron el principio de la era de la cibernética. Luces de neón, generaciones pop con sus íconos Michael Jackson y Madonna.
cae el muro de Berlín y la perestroika presenta una nueva perspectiva para el comunismo. En México se devalúa el peso y acontece el temblor más grande de la historia y el neoliberalismo se instala en la mesa de las discusiones. También el segundo mundial de fútbol y la moda, que sigue fuertemente los patrones de los modelos en boga, y en Veracruz las tradiciones de los carnavales siguen su cauce, como sigue la vida, con la alegría y dolor, con luz y oscuridad. En la década de los 90 el mundo cambia cada minuto. Los tratados de libre comercio, la era de las migraciones, la cibernética irrumpe como una moda. El espacio deja de ser lejano y la incertidumbre acecha por los cambios sociales y políticos de todo el orbe. Un nuevo siglo se avecina. Mientras tanto, en la moda y en la sociedad discurren todos los estilos y las predicciones de Julio Verne ya no son parte de la fantasía. Y había otra candidata, Ingrid Hobart. Ese mismo día me parece que también fue a inscribirse y todo. Y yo dije, no, pues ya, ahí o sea, ya hay otra candidata, no va a ser una competencia y todo. Yo no tenía ni comité, no tenía nada. O sea, yo ese día fui a pagar dinero y no tenía nada. Yo no sabía ni siquiera qué iba a hacer. Y de repente empezó un rumor, que no sé quién lo corrió, pero bendito sea Dios, en que yo me había salido de la empresa para competir para Reina del Carnaval y ellos me iban a apoyar. Pero en realidad apoyo económico yo no tenía. Entonces se corrió el rumor y esta muchacha se retira del concurso, de ser candidata. Me encantó, me encantaron los carros. A lo mejor porque yo lo vivía ahí arriba. O sea, yo realmente no me senté de espectadora a ver todo lo demás, ¿no? Pero los carros principales fueron algo muy bonito y los trajes de todos fue algo también muy bonito, sí me gustó mucho. En esta época la participación de las soberanas del carnaval trasciende los espacios locales y sus perspectivas son de participación. La reina del carnaval de Mazatlán, de Veracruz o de donde sea, es más conocida a veces que una Miss. O sea, la verdad es que le dan más publicidad, es más importante, yo siento, que una Miss, ¿no? Entonces, le deberían dar esa importancia real, darle el apoyo económico, darle a lo mejor a las Misses les dan clases de inglés, les dan clases de cultura, les dan clases de vestuario, de X, Y, Z, que yo siento que si a una reina del carnaval se lo dieran, iba a llenar todo, iba a ser una excelente representante del Estado y del país. Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 cai. El nuevo milenio trae consigo cambios sustanciales, las guerras por los energéticos que recrudecen la situación en el Medio Oriente, el atentado a las Torres Gemelas, símbolos del poder económico, y también un mundo que cambia totalmente sus patrones ante la llegada de los multimedia. Sin embargo, las celebraciones siguen igual y son parte de la sociedad, como una voz que resurge entre todos los cambios que se dan en el universo. Así, el Carnaval de Veracruz continúa su fiesta. Fue rey infantil en el año 93, en el 92, un año después, en el 93 yo fui reina infantil. Mi mamá fue reina del carnaval en el 74 y mi tía, hermana de mi papá, fue reina en el 63. Entonces, también cuando yo fui reina infantil, Yuri fue la reina grande y bueno, yo siempre la vi así como un ejemplo para seguir, igual que con mi mamá y con mi tía. Entonces, este año se me presenta la oportunidad de que participe, lo tomo y bueno, pues aquí estoy
gracias a Dios. Como no es nada más ay, soy la reina del carnaval, voy a estar posando y voy a estar saludando y bailando y eso es todo. No, o sea, tiene muchas otras cosas que a lo mejor la gente no ve. Con la reina número 80 se consolida la tradición del carnaval, ese donde la familia participa, donde todos llegan, donde todos se distraen y se olvidan. La gran farsa, la gran fiesta, el carnaval, su algarabía y sus reinas.